Sistema de contradicciones económicas o filosofía de la miseria. Pierre-Joseph Proudhon. Primero, si a través de sus transformaciones sucesivas sigo la idea de Dios, encuentro que esa idea es ante todo social. Quiero decir con esto que es más un acto de fe del pensamiento colectivo que una concepción del individuo. Ahora bien, ¿cómo y en qué ocasión se verifica este acto de fe? Importa determinarlo. Bajo el punto de vista moral e intelectual, la sociedad o el hombre colectivo se distingue del individuo principalmente por la espontaneidad de acción o, con otras palabras, por el instinto, mientras que el individuo no obedece o se figura no obedecer más que a motivos que conoce plenamente y que es dueño de aceptar o de rechazar, mientras que en una palabra se cree libre y tanto más libre cuanto más razonador y más instruido se siente. La sociedad tiene movimientos involuntarios, donde a la primera ojeada no vemos nada que indique deliberación, ni proyectos previos, y, poco a poco, sin embargo, nos parece ver la acción de un consejo superior que existe fuera de la sociedad, y la empuja con irresistible fuerza hacia un término desconocido. El establecimiento de las monarquías y de las repúblicas, la distinción de castas, las instituciones judiciales, etc., son otras tantas manifestaciones de esa espontaneidad social, cuyos efectos es mucho más fácil notar que indicar su principio o dar su razón. Los esfuerzos de todos los que se han dedicado a la filosofía de la historia, aun de los que lo han hecho después de Vico, Bossuet, Herder y Hegel, se han reducido hasta aquí a dejar consignada la existencia del destino providencial que preside todos los movimientos humanos. Y observo, a propósito, que la sociedad antes de obrar no deja nunca de invocar su genio, como si quisiese hacerse ordenar por el cielo lo que espontáneamente ha resuelto ya. Los sortilegios, los oráculos, los sacrificios, las aclamaciones populares, las plegarias públicas son la más ordinaria forma de esas deliberaciones tardías de la sociedad. Esa facultad misteriosa, toda intuitiva y por decirlo así, supersocial, que, aunque poco o nada palpable en las personas, se cierne sobre la humanidad como un genio inspirador, es el hecho primordial de toda psicología. Ahora bien, a diferencia de las demás especies animales, sometidas como él a la vez a apetencias individuales y a impulsos colectivos, el hombre tiene el privilegio de percibir e indicar a su propio pensamiento el instinto o fatum que le dirige, y también, como veremos más adelante, la facultad de penetrar y hasta de influir en sus decretos. Y el primer movimiento del hombre, embelesado y animado por el entusiasmo, el aliento divino, es adorar lo invisible, providencia de que se siente depender y que llama a Dios, es decir, vida, ser, espíritu o más simplemente yo. Palabras todas que en las antiguas lenguas son sinónimas y homófonas. Yo soy yo, dice Dios a Abraham, y yo trato contigo y a Moisés. Yo soy el ser, hablarás a los hijos de Israel y les dirás, el ser me envía a vosotros. Estas dos palabras, el ser y yo, tienen en la lengua original la más religiosa hayan hablado los hombres, la misma característica. En otra ocasión, cuando Jehová, haciéndose legislador por órgano de Moisés, atestigua su eternidad y jura por su esencia, dice como fórmula de juramento, yo, o bien redoblando la energía, yo, el ser, así el Dios de los hebreos, es el más personal y el más voluntarioso de todos los dioses, y nadie mejor que él expresa la intuición de la humanidad. Dios se presenta por lo tanto al hombre como un yo, como una esencia pura y permanente que se pone ante él como un monarca ante su vasallo, y habla ya por boca de los poetas, los legisladores y los adivinos. Musa, nomos, numen, ya por medio de la aclamación popular, vox populi vox Dei. Esto puede servir, entre otras cosas, para explicar cómo hay oráculos verdaderos y oráculos falsos, porque los individuos secuestrados desde su nacimiento no llegan por sí solos a la idea de Dios, al paso que se apoderan de ella con avidez en cuanto les es presentada por el alma colectiva, como por fin las razas estacionarias, tales como las de los chinos, acaban por perderla.
Por de pronto, respecto de los oráculos, es indudable que toda su certidumbre nace de la conciencia universal que los inspira. Y en cuanto a la idea de Dios, es también fácil comprender por qué el aislamiento y el status quo le son igualmente mortales. Pero por una parte, la falta de comunicación mantiene el alma absorbida en el egoísmo animal. Por otra, la ausencia de movimiento, cambiando poco a poco la vida social en rutina y mecanismo, elimina al fin la idea de voluntad y de providencia. Cosa extraña, la religión que muere por el progreso muere también por la inmovilidad. Observemos, por lo demás, que, refiriendo a la conciencia vaga y, por decirlo así, objetivada de una razón universal, la primera revelación de la divinidad, no prejuzgamos absolutamente nada sobre la realidad o la no realidad de Dios. Admitamos, en efecto, que Dios no sea otra cosa que la razón universal o el instinto colectivo. Faltará todavía saber que esa razón universal en sí misma, porque como demostraremos más tarde, la razón universal no está dada en la razón individual, o para expresarnos mejor, no es sino enteramente empírico. No hubiera sido jamás adquirido a priori por vía de la deducción, inducción ni síntesis. El movimiento de las leyes sociales, o sea, la teoría de las ideas colectivas, por más que sea una deducción de los conceptos fundamentales de la razón pura, de donde se sigue que la razón universal a la que referimos a esas leyes considerándolas como su propia obra, la razón universal que existe, razona y trabaja en una esfera que le es propia, y como una realidad distinta de la razón pura, del mismo modo que el sistema del mundo, por más que esté creado según el sistema de las matemáticas, es una realidad distinta de las matemáticas, de la cual no habría sido posible deducir ni la existencia de las matemáticas mismas. La razón universal, digo, es precisamente en lenguaje moderno lo que los antiguos llamaron Dios. La palabra ha cambiado. ¿Qué sabemos de la cosa? Sigamos ahora las evoluciones de la idea divina. Una vez entrado el Ser Supremo por un primer juicio místico, el hombre generaliza inmediatamente este tema con otro misticismo, la analogía. Dios, por decirlo así, no es más que un punto, llenará enseguida el mundo. Del mismo modo que al sentir su yo social, había el hombre saludado a su autor. Así, al descubrir deliberación o intención en los animales, las plantas, las fuentes, los meteoros y el universo, todo atribuye a cada objeto particular y luego al todo un alma, espíritu o genio que los preside, prosiguiendo esa inducción deficiente desde la más elevada cima de la naturaleza, que es la sociedad, a las más humildes existencias, a las cosas inanimadas e inorgánicas, desde su yo colectivo, tomado por polo superior de la creación, hasta el último átomo de materia. El hombre extiende, por lo tanto, la idea de Dios, es decir, la idea de personalidad y de inteligencia, como nos cuenta el Génesis que extendió el mismo Dios el cielo, es decir, creó el espacio y el tiempo, capacidades de todas las cosas. Así, sin un Dios, artífice supremo, no existirían el universo ni el hombre. Tal es la profesión de fe social. Pero tampoco, sin el hombre, habría sido pensado Dios. Saltemos este intervalo. No sería Dios nada. Si la humanidad necesita de un autor, Dios, los dioses, no necesitan menos de un revelador. La teogonía de los historiadores del cielo, del infierno y de sus moradores, esos sueños del pensamiento humano son el reverso del mundo, que ciertos filósofos han llamado, en cambio, el sueño de Dios. Y qué magnificencia en esa creación teológica, obra de la sociedad, quedó eclipsada la creación del demiurgos, vencido el que llamamos el Todopoderoso, y durante siglos dejó de fijarse la encantada imaginación de los mortales en el espectáculo de la naturaleza por la contemplación de las maravillas olímpicas. Bajemos de esta región fantástica. La implacable razón llama a esta puerta. Es precioso responder a sus temibles preguntas. ¿Qué es Dios? Dice, ¿dónde está? ¿Cuántos es? ¿Qué quiere? ¿Qué puede? ¿Qué promete? Y aquí que, ante la antorcha del análisis, las divinidades, todas de la tierra, del cielo y de los infiernos, quedan reducidas a un no sé qué incorpóreo, impasible, inmóvil, incomprensible, indefinible a la negación, en una palabra, de todos los atributos de la existencia. Y sea, en efecto, que el hombre atribuya a cada objeto un espíritu o genio especial, sea que conciba el universo como gobernado por un poder único, no hace nunca sino suponer una entidad incondicional.
es decir, imposible, para deducir de ella una explicación tal cual de fenómenos que, de otro modo, le parecen inconcebibles. Misterio de Dios y de la razón. A fin de hacer cada vez más racional el objeto de su idolatría, el creyente le va despojando poco a poco de todo lo que podía hacerle real, y después de prodigios de lógica y de genio, resulta que ha dado al ser, por excelencia, los mismos atributos de la nada. Esta evolución es inevitable y fatal. El ateísmo es en el fondo de toda teodicea. Procuremos hacer comprender este progreso. Apenas ha creado nuestra conciencia a Dios, creador de todas las cosas. En otros términos, apenas hemos elevado a Dios de la idea de yo social a la idea de yo cósmico, cuando nuestra reflexión se pone a demolerle con pretexto de perfeccionarle. Perfeccionar la idea de Dios. Después del dogma teológico, esta fue la segunda alucinación del género humano. El espíritu de análisis, Satanás infatigable, que interroga y contradice sin cesar, debería tarde o temprano buscar la prueba del dogmatismo religioso. Ahora bien, determina el filósofo la idea de Dios, o declárela indeterminable. Acércase a su razón o aléjese de ella. Sostengo que esa idea no deja de sufrir quebranto, y como es de todo punto imposible que la especulación se detenga, la idea de Dios no puede menos de desaparecer a la larga. El movimiento ateo es, pues, el segundo acto del drama teológico, y ese segundo acto nace del primero, como el efecto de la causa. Los cielos cuentan la gloria del Eterno, dice el salmista, añadamos y su testimonio lo destrona. En efecto, a medida que el hombre observa los fenómenos, quiere distinguir cosas intermedias entre la naturaleza y Dios, relaciones de número, de sucesión, de figura, leyes orgánicas, evoluciones, analogías, cierto encadenamiento, por fin, con que se manifiestan o se suscitan las manifestaciones de la vida. Observa incluso que en el desarrollo de esa sociedad de que forma parte entran por algo las voluntades particulares y las deliberaciones comunes, y se dice que el Supremo Espíritu no obra directamente, ni por sí mismo sobre el mundo, ni de un modo arbitrario y por capricho, sino mediantemente por resortes u órganos sensibles, y en virtud de ciertas y determinadas reglas, y subiendo mentalmente por la cadena de los efectos y de las causas, coloca en la extremidad como en un balancín a Dios. Más allá de los cielos todos, el Dios de los cielos mora, ha dicho un poeta. Así, el primer salto que da la teoría queda reducida el ser supremo a la función de fuerza motriz, clavija maestra, clave de bóveda, o si se me permite una comparación aún más vulgar, a la función de soberano constitucional, que reina pero no gobierna, jurando obedecer la ley y nombrar ministros que la ejecuten, pero impresionando por la ilusión que le fascina. El deísta no ve en ese ridículo sistema más que una nueva prueba de la sublimidad de su ídolo, que hace, según él, servir a sus criaturas de instrumento de su poder y redundar en su gloria la sabiduría de los mortales. Pronto, no satisfecho el hombre con limitar el imperio del Eterno, por un respeto cada vez más deicida, pide participación en él. Si soy un espíritu, un yo sensible, que emite ideas, continúa diciendo el teísta, yo participo también de la existencia absoluta. Soy libre, creador inmortal, igual a Dios. Cogito ergo sum. Pienso, luego soy inmortal. Este es el corolario, esta la traducción del ego sum qui sum. La filosofía está de acuerdo con la Biblia. La existencia de Dios y la inmortalidad del alma son producto de la conciencia en un solo y mismo juicio. Allí habla el mortal en nombre del universo, a cuyo seno transporta su yo. Aquí habla en su propio nombre, sin advertir que en esa ida y venida no hace más que repetirse. La inmortalidad del alma, verdadera escisión de la divinidad, que en el momento de su primera promulgación, ocurrida después de un largo intervalo, se presentó como una herejía a los ojos de los fieles del dogma antiguo. No por esto fue menos considerada como el complemento de la majestad divina, como el postulado necesario de la bondad y la justicia eternas. Si la inmortalidad del alma no se comprende a Dios, dicen los deístas,
y son esto parecidos a los teóricos de la política, para los que son condiciones esenciales de la monarquía, una representación suprema y funcionarios en todas partes inamovibles. Pero tan exacta es la paridad entre las doctrinas como flagrante la contradicción entre las ideas. Así, el dogma de la inmortalidad del alma fue pronto la piedra del escándalo de los teólogos filósofos, que desde los tiempos de Pitágoras y de Orfeo se esfuerzan inútilmente por armonizar los atributos divinos con la libertad humana y la razón con la fe. Motivo de triunfo para los impios. Pero la ilusión no podía desaparecer tan pronto. El dogma de la inmortalidad del alma, preciosamente porque era tan limitación del ser increado, era un progreso. Si el espíritu humano se ilumina con la adquisición parcial de la verdad, no retrocede jamás, y esta preservación en su marcha es la prueba de su infalibilidad. Vamos a adquirir de este acerto una nueva prueba. Haciéndose el hombre parecido a Dios, hacía Dios parecido a sí mismo, y esta correlación, calificada de execrable durante muchos siglos, fue el invisible resorte que determinó el nuevo mito. En tiempo de los dos patriarcas, Dios celebra pactos de alianza con el hombre. Ahora, y para mejor cimentar el pacto, Dios va a hacerse hombre. Tomará nuestra carne, nuestro semblante, nuestras pasiones, nuestras alegrías y nuestras penas. Nacerá de una mujer y morirá como nosotros. Luego, después de esa humillación del infinito, pretenderá aún el hombre haber agrandado el ideal de su Dios, haciendo por una conversión lógica del que no había hasta entonces llamado creador, un conservador, un redentor. No dice aún la humanidad: yo soy Dios, porque se horrorizaría en su piedad ante usurpación tamaña. Pero dice ya: Dios está conmigo, Emmanuel, nobiscum Deus, y en el momento en que la filosofía, con orgullo, y la conciencia universal, con este espanto, exclaman unánimes: los dioses se van, excedere Deus, se abrió un periodo de ferviente adoración y de fe sobrehumana, que debía durar 18 siglos. Pero se acerca el término fatal. Toda monarquía que se deje circunscribir acaba en la demagogia. Toda divinidad que se define, es decir, que se determina, se pierde en un pandemonio. La cristolatría es el último término de esa larga evolución del pensamiento humano. Los ángeles, los santos, las vírgenes reinan con Dios en el cielo, dice el catecismo. Los demonios y los reprobos están en los infiernos sufriendo eternos suplicios. La sociedad ultramundana tiene su izquierda y su derecha. Es hora ya que la ecuación se consuma. Es hora ya de que esa jerarquía mística baje a la tierra y se manifieste en toda su realidad. Cuando Milton representa a la primera mujer mirándose en una fuente y teniendo con amor los brazos de su propia imagen como para alcanzarla, pinta rasgo por rasgo el género humano. Ese Dios que tú adoras, oh hombre, ese Dios que has hecho bueno, justo, todopoderoso, sabio, inmortal y santo, eres tú mismo. Ese ideal de perfeccionamiento es tu imagen, depurada en el espejo ardiente de tu conciencia. Dios, la naturaleza y el hombre son el triple aspecto del ser uno e idéntico. El hombre es el mismo Dios, que llega por 1000 evoluciones a adquirir conciencia de sí mismo. Se ha sentido Dios en Jesucristo, y el cristianismo es verdaderamente la religión del Dios hombre. No hay otro Dios que el que desde su principio ha dicho: yo, no hay otro Dios que tú. Tales son las últimas conclusiones de la filosofía, que expira rasgando el velo que cubría el misterio de la religión y el suyo propio. Segundo, parece desde entonces que todo haya concluido. Parece que, cesando la humanidad de adorarse y de mistificarse a sí misma, queda para siempre descartado el problema teológico. Los dioses se han ido. El hombre no tiene ya otra cosa que hacer sino aburrirse y morir en su egoísmo. Qué espantosa soledad se extiende en torno a mí y se abre en el fondo de mi alma. Mi elevación se parece al aniquilamiento desde que me he hecho Dios. No me veo ya sino como una sombra. Es posible que sea siempre un yo, pero se me hace difícil tomarme por lo absoluto, y si no soy lo absoluto, no soy más que la mitad de una idea. Un poco de filosofía
aparte de la religión. Ha dicho no que razonador irónico, y mucha filosofía nos lleva de nuevo a su seno. Observación de una verdad humillante. Toda ciencia se desarrolla en tres épocas sucesivas, que podemos llamar comparándolas con las grandes épocas de la civilización: época religiosa, época sofística, época científica. Así, la alquimia constituye el periodo religioso de la ciencia llamada más tarde química, cuyo plan definitivo no hemos encontrado todavía, del mismo modo que la astrología forma el periodo religioso de otra construcción científica, la astronomía. Y bien, he aquí que después de haberse burlado durante 60 años de la piedra filosofal, llevados de sus experimentos, no se atravesen y ya los químicos a negar la transmutabilidad de los cuerpos, al paso que los astrónomos se sienten también obligados por la mecánica del mundo a sospechar un organismo del mundo, es decir, algo precisamente como en la astrología. No se está en el caso de decir, a imitación del filósofo, que hace poco he citado, que si mi poco de química aparta de la piedra filosofal, un mucho de química nos vuelve a la piedra filosofal. Y si un poco de astronomía nos hace reírnos de los astrólogos, un mucho de astronomía nos haría creer en los astrólogos. Tengo, ciertamente, mucha menos propensión a lo maravilloso que muchos ateos, pero no puedo menos de pensar que las historias de milagros, de predicciones, de hechizos, etc., no son más que relatos desfigurados de efectos extraordinarios, producidos por ciertas fuerzas latentes o, como se decía en otro tiempo, por potencias ocultas. Nuestra ciencia es aún tan brutal y está tan llena de mala fe. Nuestros doctores se muestran tan impertinentes con lo poco que saben y niegan tan imprudentemente los hechos que les estorban, a fin de proteger las opiniones que explotan, que desconfío a la verdad de esos espíritus fuertes, tanto como de las supersticiones. Si tengo esta convicción, nuestro grosero racionalismo es la inauguración de un periodo que, a fuerza de ciencia, llegará a ser verdaderamente prodigioso. El universo no es a mis ojos, sino un laboratorio de magia, donde es preciso estar preparado para todo. Dicho esto, vuelvo a mi asunto. Se engañaría uno, pues, si se fuese a imaginar, después de la rápida exposición que hice de las evoluciones religiosas, que la metafísica ha dicho su última palabra sobre el doble enigma contenido en 4 palabras: existencia de Dios, inmortalidad del alma. Aquí, como allí, las conclusiones más adelantadas y mejor establecidas de la razón, las que parecen haber zanjado para siempre la cuestión teológica, nos retrotraen al misticismo primordial e implican los nuevos elementos de una inevitable filosofía. La crítica de las opiniones religiosas nos hace sonreír hoy de las religiones y de nosotros mismos. Y sin embargo, el resumen de esa crítica no es más que una reproducción del problema. El género humano, en el momento en el que escribió, está en vísperas de reconocer y afirmar algo que equivaldría para él a la antigua noción de la divinidad. Y esto no ya como en otro tiempo, por un movimiento espontáneo, sino con reflexión y en virtud de una dialéctica invencible. Voy a ver si en pocas palabras me hago entender. Si hay un punto sobre el cual los filósofos, a pesar suyo, han concluido por ponerse de acuerdo, es, a no dudarlo, la distinción entre la inteligencia y la necesidad, entre el sujeto y el objeto del pensamiento, entre el yo y el no yo, en términos vulgares, entre el espíritu y la materia. Sé bien que todos esos términos nada significan de real y de verdadero, que no indica cada uno de ellos sino una escisión de lo absoluto, único, verdadero y real, y que tomados separadamente implican tanta contradicción los unos como los otros. Pero no es tampoco menos cierto que el absoluto nos es completamente inaccesible, y solo le conocemos por sus términos contrarios, únicos que caen bajo el dominio de nuestro empirismo. No es menos cierto que si solo la unidad puede obtener nuestra fe, la dualidad es la primera condición de la ciencia. Así, ¿quién piensa y quién es pensado? ¿Qué es un alma y qué es un cuerpo? Desafío a quien quiera que sea que salga de ese dualismo.
Sucede con las esencias lo que con las ideas. Se presentan las primeras separadas en la naturaleza, como las segundas en el entendimiento, y del mismo modo que las ideas de Dios y de inmortalidad del alma, a pesar de su identidad, se han ido presentando y estableciendo sucesiva y contradictoriamente en la filosofía. Así, a pesar de su fusión en lo absoluto, el yo y el no yo se van presentando sucesivamente y contradictoriamente en la naturaleza. Y tenemos a la vez seres que piensan y otros que no piensan. Ahora bien, cualquiera que se haya tomado el trabajo de reflexionar sobre esto sabe que una distinción tal, por realizada que esté, es lo más ininteligible, lo más contradictorio y lo más absurdo que puede encontrar la razón humana. No se concibe el ser sin las propiedades de la materia, como no se concibe sin las del espíritu, de suerte que si se niega el espíritu, porque no entrando en ninguna de las categorías del tiempo, de espacio, de movimiento, de solidez, etc., se nos presenta despojado de todos los atributos que constituyen lo real. Negaré a mi vez la materia, que no ofreciéndome de apreciable sino su pasividad, ni de inteligible sino sus formas, no se manifiesta en ninguna parte como causa, voluntaria y libre, y se me escapa enteramente como sustancia. Y llegamos al idealismo puro, es decir, a la nada. Pero la nada repugna a yo no sé qué cosas que viven y raciocinan, reuniendo en sí mismas en cierto estado, no puedo decir cuál, de síntesis incipiente o de escisión inminente. Todos los atributos antagónicos del ser. No es forzoso, pues, empezar por un dualismo, cuyos términos nos consta perfectamente que son falsos, pero que siendo para nosotros la condición de la verdad, se nos imponen de una manera irrecusable. No es forzoso, en una palabra, empezar con Descartes y con el género humano por el yo, es decir, por el espíritu. Pero, después que las religiones y los sistemas filosóficos, disueltos por el análisis, han venido a fundirse en la teoría de lo absoluto, no sabemos tampoco qué es el espíritu, y no nos diferenciamos en esto de los antiguos, sino por la riqueza del lenguaje con la que decoramos la oscuridad que nos rodea. Solamente que, mientras para los hombres de otros tiempos el orden revelaba una inteligencia fuera del mundo, a los modernos les parece que la revela mejor dentro del mundo mismo. Póngasela con todo, dentro o fuera, desde el momento en que se la reconoce a causa del orden. Es preciso admitirla donde quiera que el orden se manifieste, o no admitirla en ninguna parte. No hay más razón para atribuir inteligencia a la cabeza que produjo la Ilíada, que para concederla a una masa de materia que cristaliza en forma de octaedros, y recíprocamente. Es tan absurdo atribuir el sistema del mundo a leyes físicas sin tener para nada en cuenta el yo ordenador, como atribuir la victoria de Marengo a combinaciones estratégicas sin tener para nada en cuenta al primer cónsul. Toda la diferencia que cabría hacer sería la que, en este caso, el yo pensante está localizado en el cerebro de Bonaparte, mientras que, con relación al universo, el yo no ocupa un lugar especial y está derramado por todas partes. Los materialistas han creído deshacerse de la opinión contraria, con decir que, habiendo el hombre asimilado el universo a su cuerpo, terminó su comparación dando a ese universo un alma parecida a lo que se suponía ser el principio de su vida y de su pensamiento, y así todos los argumentos sobre la existencia de Dios se reducían a una analogía tanto más falsa cuanto el mismo término de comparación era hipotético. No vengo ciertamente a defender el viejo silogismo, todo arreglo supone una inteligencia ordenadora. Ahora bien, existe en el mundo un orden admirable. Luego, el mundo es obra de una inteligencia. Ese silogismo, tan repetido desde Job y Moisés, lejos de ser una solución, no es más que la repetida fórmula del enigma que trata de descifrarse. Conocemos perfectamente lo que es el orden, pero ignoramos en absoluto lo que pretendemos decir con la palabra alma, espíritu o inteligencia. ¿Cómo podemos, por lo tanto, deducir que la presencia del uno, la existencia de la otra, rechazaré pues, hasta más amplia información, la pretendida prueba de la existencia de Dios, sacada del orden del mundo, y veré a lo más en ella una ecuación propuesta de la filosofía. De la concepción del orden a la afirmación del espíritu, hay por llenar todo un abismo de metafísica. No es en mi ánimo repetir, tomar el problema mismo por una demostración.
Pero no se trata de eso en ese momento. He querido dejar consignado que la ración humana estaba fatal e inevitablemente condenada a la distinción del ser en yo y no yo, espíritu y materia, alma y cuerpo. ¿Quién no ve ahora que la objeción de los materialistas prueba precisamente lo que tiene por objeto negar, con distinguir en sí mismo un principio espiritual y un principio material? ¿Qué otra cosa es el hombre que la naturaleza misma, proclamando sucesivamente su doble esencia y dando testimonio de sus propias leyes? Y nótese la inconsecuencia del materialismo. Niega y se ve forzado a negar que el hombre es libre. Y cuanto menos libertad tenga el hombre, más importancia ha de tener su palabra, y más debe ser considerado como expresión de la verdad. Cuando oigo esa máquina que me dice soy alma y soy cuerpo, por más que semejante revelación me pasme y me confunda, aparece en mis ojos revestida de una autoridad incomparablemente mayor que la del materialista, que, corrigiendo la conciencia y la naturaleza, trata de hacerlas decir soy materia y nada más que materia, y la inteligencia no es más que la facultad material de conocer. ¿Qué se diría si, tomando a mi vez la ofensiva, demostrase que es una opinión insostenible la existencia de los cuerpos, o en otros términos, la realidad de una naturaleza puramente corpórea? La materia, se dice, es impenetrable. ¿Impenetrable para con qué? Pregunto, para consigo misma. Sin duda, pues, no se atrevería nadie a decir que para con el espíritu, cuando esto sería admitir precisamente lo que se trata de descartar, sobre lo cual hago esta doble pregunta. ¿Qué sabéis vosotros de esto? ¿Qué es lo que esto significa? Primero, la impenetrabilidad por la cual se pretende definir la materia no es más que una hipótesis de físicos poco observadores, una conclusión grosera, deducida de un juicio superficial. Manifiesta la experiencia en la materia, una divisibilidad hacia lo íntimo, una dilatabilidad hacia lo último, una porosidad sin límite asignable, una permeabilidad para con el calor, la electricidad y el magnetismo, y al mismo tiempo una facultad indefinida de retenerlos, afinidades, influencias recíprocas y transformaciones sin número, cosas todo poco compatibles con la existencia de una alaquid impenetrable. La elasticidad, que mejor que niega otra propiedad de la materia, podía conducir por la idea de elasticidad o de resistencia a la de impenetrabilidad. Varía a merced de mil circunstancias y depende por completo de la característica molecular. ¿Y qué más inconciliable con la impenetrabilidad que esa atracción? Existe, por fin, una ciencia que se podría definir en rigor diciendo que es la ciencia de la penetrabilidad de la materia. Es la química. ¿En qué difiere efectivamente de una compenetración lo que se llama una composición química? En resumen, no se conoce de la materia sino sus formas, de su sustancia. Nada. ¿Cómo se ha de poder, pues, afirmar la realidad de un ser invisible, impalpable, incoercible, siempre tornadizo, fugitivo, siempre impenetrable, solo para el pensamiento para el cual no son visibles sino sus disfraces? Materialistas, os permito que justificáis la realidad de vuestras sensaciones en cuanto a los que las ocasiona, cuanto digáis, implica esta reciprocidad. Algo que vosotros llamáis materia es la causa ocasional de las sensaciones que van a otro, algo que yo llamo espíritu. Segundo, pero ¿de dónde procede entonces esa suposición de impenetrabilidad de la materia que ninguna observación externa justifica ni es verdadera? ¿Cuál es su sentido? Aquí aparece el triunfo del dualismo. La materia ha sido declarable impenetrable, no como se figuran los materialistas y el vulgo por el testimonio de los sentimientos, sino por la conciencia. Es el yo naturaleza incomprensible, el que sintiéndose libre, destino y permanente y encontrando fuera de sí mismo otra naturaleza igualmente incomprensible, pero distinta y también permanente, a pesar de su metamorfosis declarada en virtud de las sensaciones y de las ideas que esa esencia sugiere, que el no yo extenso e impenetrable. La impenetrabilidad
es una palabra figurada, una imagen bajo la cual el pensamiento, escisión de lo absoluto, se representa. La realidad material, que es otra escisión de lo absoluto, más esa impenetrabilidad sin la cual la materia se desvanece, no es en último análisis sino un juicio espontáneo del sentido íntimo, un a priori metafísico, una hipótesis no verificada del espíritu. Así sea que la filosofía, después de haber destruido el dogmatismo teológico, espiritualice la materia o materialice el pensamiento, idealice el ser o realice la idea. Sea que, identificando la sustancia y la causa, sustituya en todas partes la fuerza, frases todas que nada explican ni significan, nos vuelve a conducir siempre al eterno dualismo, y, requiriéndonos a que creamos en nosotros mismos, nos obliga a creer en Dios, sino en los espíritus. Es verdad que, con haber hecho entrar el espíritu en la naturaleza, a diferencia de los antiguos que le separaban de ella, la filosofía ha venido como de la mano a esa conclusión famosa, que casi resume todo el fruto de sus investigaciones. En el hombre, el espíritu se sabe, mientras que en los demás seres nos parece que no se sabe. Lo que vela en el hombre dormita en el animal, y duerme en la piedra, ha dicho un filósofo. La filosofía, en su postrera hora, no sabe más de lo que sabía al nacer, como si no hubiese venido al mundo más que para hacer buena la palabra de Sócrates. Nos dice, envolviéndose solemnemente en su sudario, sé que no sé nada. ¿Qué digo? La filosofía sabe hoy que todos sus juicios descansan en dos hipótesis igualmente falsas, igualmente imposibles y, sin embargo, igualmente necesarias y fatales: la materia y el espíritu. De suerte que, al paso que en otro tiempo la intolerancia religiosa y las discordias filosóficas, derramando por todas partes las tinieblas, permitían la duda y hasta cierta voluptuosa indolescencia, el triunfo de la negación en todo no permite ya ni esa duda. El pensamiento, libre de toda traba, pero vencido por sus propios progresos, se ve obligado a afirmar lo que le parece evidentemente contradictorio y absurdo. Los salvajes dicen que en el mundo es un gran fetiche guardado por un gran monstruo. En 30 siglos, los poetas, los legisladores y los sabios de la civilización, transmitiéndose de edad en edad, la lámpara filosófica, no han escrito nada más sublime que esta profesión de fe. Y henos aquí que, al fin de esa larga conspiración contra Dios, que se ha dado a sí misma el nombre de filosofía, la razón emancipada dice como la razón salvaje: el universo es un no yo objetivado por un yo. La humanidad supone, pues, fatalmente la existencia de Dios, y si durante el largo periodo que está cerrando ha crecido en la realidad de su hipótesis, si ha adorado el inconcebible objeto que la motiva, si, después de haberse conocido en este acto de fe, persiste a sabiendas, pero no libremente, en su opinión de ser un soberano, que sabe bien que no es más que una personificación de su propio pensamiento, si está en vísperas de volver a empezar sus invocaciones mágicas, preciso es creer que su portentosa alucinación contiene algún misterio que merece ser objeto de profundo estudio. Alucinación y misterio, digo, sin que pretenda negar por esto el contenido sobrehumano de la idea de Dios, ni admita tampoco la necesidad de un nuevo simbolismo, quiero decir, de una nueva religión, porque si es indudable que la humanidad, afirmando a Dios o lo que se quiera bajo el nombre de yo o de espíritu, no se afirma a sí misma, no se puede negar por otra parte que se afirma entonces como distinta de lo que se conoce. Resulta esto de todas las mitologías como de todas las teodiceas. Y puesto que, por otro lado, esta afirmación es irresistible, procede a no dudarlo de relaciones secretas que conviene, si es posible, determinar científicamente. En otros términos, el ateísmo, por otro nombre, humanismo, verdadero en toda su parte crítica y negativa, si se detuviese en el hombre tal cual es en la naturaleza, si descartase como juicio abusivo esta afirmación primera de la humanidad, de que es hija, emanación, imagen, reflejo o verbo de Dios. Si se renegase así de su pasado, el humanismo, digo, no sería sino una contradicción más. Forzoso no es, por lo tanto, emprender la crítica del humanismo, es decir, verificar si la humanidad, considerada en su conjunto y en todos los periodos de su desarrollo, satisface la idea divina,
hecha deducción hasta de los atributos hiperbólicos y fantásticos de Dios. Si satisfaciese la plenitud del ser, si se satisfaciese a sí misma, forzoso no es, en una palabra, examinar si la humanidad tiende a Dios, según el dogma antiguo, o si, para ser Dios, como dicen los modernos, quizá encontremos al fin que los dos sistemas, a pesar de su aparente oposición, son verdaderos a la vez, que en el fondo idénticos. Quedaría en ese caso altamente confirmada la infalibilidad de la razón humana, así en sus manifestaciones colectivas como en sus especulaciones reflexivas. En una palabra, hasta que hayamos verificado en el hombre la hipótesis de Dios, la negación atea no tiene nada de definitiva. Lo que por lo tanto falta hacer es una demostración científica, es decir, empírica de la idea de Dios, demostración que no se ha ensayado nunca, dogmatizando la teología sobre la autoridad de sus mitos y especulando la filosofía. Ayudada de sus categorías, ha quedado Dios en el estado de concepción trascendental, es decir, inaccesible a la razón, y subsiste siempre la hipótesis. Subsiste, digo, esta hipótesis más viva, más implacable que en ningún otro tiempo. Hemos llegado a una de esas épocas fatídicas en que la sociedad desdeñosa de lo pasado y atormentada por lo futuro, tan pronto abraza con frenesí lo presente, dejando a algunos pensadores solitarios el cuidado de preparar la nueva fe, como llama Dios desde el abismo de sus placeres, y pide una señal de salvación, o busca en el espectáculo de sus revoluciones, como en las entrañas de sus víctimas, el secreto de sus destinos. ¿A qué insistir más? La hipótesis de Dios es legítima, porque se impone a todo hombre a pesar suyo. No podría ser, pues, censurada por nadie. El que cree no puede menos de permitirse la suposición de que Dios existe. El que niega no puede tampoco menos de permitírmelo, puesto que él mismo lo ha hecho antes que yo, no siendo posible negación alguna sin una afirmación previa. El que dude basta que reflexione un instante para comprender que su duda supone necesariamente un yo no sé qué, que tarde o temprano acabará por llamar Dios. Mas si poseo, por la misma naturaleza de mi pensamiento, el derecho de suponer a Dios, debo conquistar el derecho de afirmarlo. En otros términos, si mi hipótesis se impone de una manera invencible, es todo lo que puedo pretender por el momento, porque afirmar es determinar, y toda determinación para ser verdadera debe ser empírica. Quien dice, en efecto, determinación, dice relación, condicionalidad, experiencia, puesto, pues, que la determinación de la idea de Dios debe salir entre nosotros de una demostración empírica. Debemos abstenernos de todo lo que en la investigación de esa alta incógnita puede ir más allá de la hipótesis, sin suministrárnoslo la experiencia, pues de lo contrario volveríamos a caer en las contradicciones de la teología y, por consecuencia, a suscitar de nuevo las protestas del ateísmo. Tercero, fáltame decir ahora por qué en un libro de economía política he debido tomar por punto de partida la hipótesis fundamental de toda filosofía. He tenido, ante todo, necesidad de la hipótesis de Dios para fundar la autoridad de la ciencia social. Cuando el astrónomo, para explicar el sistema del mundo, apoyándose exclusivamente en la experiencia, supone con el vulgo abovedado el cielo, la tierra plana, el sol del tamaño de un globo, describiendo en el aire una curva de oriente a occidente. Supone la infalibilidad de los sentidos, reservándose rectificar más tarde, a medida que la observación se lo permite, el dato del cual está obligado a partir. Depende esto de que la filosofía astronómica no puede admitir a priori que los sentidos nos engañasen, ni que viésemos lo que no vemos. ¿Qué vendrá a ser después de sentarse un principio tal? La certidumbre de la astronomía. Pero, pudiendo, en ciertos casos, ser rectificados y completados los datos de los sentidos por los sentidos mismos, permanece firme la autoridad de los sentidos y la astronomía es posible. Filosofía social no admite tampoco, a priori, que la humanidad pueda, en sus actos, engañar ni ser engañada. Sin esto, ¿qué vendría a ser también la autoridad del género humano? Es decir, la autoridad de la razón, sinónima en el fondo de la soberanía del pueblo. Cree, empero, la filosofía social que los juicios humanos, siempre verdaderos en lo que tienen de actual y de inmediato,
se pueden completar y aclarar sucesivamente, unos a otros, a medida que se van adquiriendo ideas, de manera que se vaya siempre poniendo la razón general de acuerdo con la especulación individual y se extienda indefinidamente la esfera de la certidumbre, lo cual equivale a afirmar siempre la autoridad de los juicios humanos. Ahora bien, el primer juicio de la razón, el preámbulo de toda constitución política que busca una sanción y un principio, es necesaria esta. Hay un Dios, lo que quiere decir, la sociedad está gobernada con consejo, premeditación, inteligencia. Este juicio que excluye el mal es el que hace posible una ciencia social, y no hay por qué dudarlo. Todo estudio histórico y positivo de los hechos sociales emprendido con un objeto de mejora y de progreso, debe empezar por suponer con el pueblo la existencia de Dios, salvo siempre el darse cuenta más tarde de este juicio. Así, la historia de las sociedades no es ya para nosotros, sino una larga determinación de la idea de Dios, una revelación progresista del destino del hombre. Y mientras que la sabiduría antigua lo hacía depender todo de la acción arbitraria y fantástica de la divinidad, oprimiendo la razón y la conciencia y deteniendo el movimiento con el terror de un soberano invisible, la nueva filosofía, invirtiendo el método, destrozando la autoridad del Dios del mismo modo que la del hombre, y no aceptando otro yugo que el del hecho y la evidencia, lo hace converger todo hacia la hipótesis teológica, por considerarla como el último de sus problemas. El ateísmo humanitario es, pues, el último término de la emancipación moral e intelectual del hombre, y, por consiguiente, la última fase de la filosofía, que sirve de paso para la reconstrucción o verificación científica de todos los dogmas demolidos. Necesito de la hipótesis de Dios, no solo, como acabo de decir, para dar sentido a la historia, sino también para legitimar las reformas que hay que hacer en el Estado en nombre de la ciencia. Sea que consideremos a Dios como exterior a la sociedad, cuyos movimientos modera desde lo alto, opinión de todo gratuita y muy probablemente ilusoria, sea que le reputemos inmanentemente en la sociedad e idéntico a esa razón impersonal y sin conciencia de sí misma, que, como un instinto, hace marchar la civilización, aunque la impersonalidad y la ignorancia de sí misma repugne a la idea de inteligencia. Sea que creemos, por fin, que cuando sucede en la sociedad resulta de la relación de sus elementos, sistema cuyo mérito consiste todo en cambiar un activo en pasivo, en convertir la inteligencia en necesidad, o lo que viene a ser lo mismo en tomar la ley por la causa. Tendremos siempre que presentándonos necesariamente las manifestaciones de la actividad social como signos de la voluntad del Ser Supremo, o como una especie de lenguaje típico de la razón general e impersonal, o, por fin, como línderos de la necesidad. No dejarán esas manifestaciones de ser siempre para nosotros de una autoridad absoluta. Estando tan encadenada su serie en el tiempo como en el espíritu, los hechos realizados determinan y legitiman los hechos por realizar. La ciencia y el destino están de acuerdo, procediendo cuando sucede de la razón, y no juzgando la razón, sino por la experiencia de lo que sucede. Tiene derecho la ciencia a participar del gobierno, y lo que establece su incompetencia como consejo justifica su intervención como soberano. La ciencia, calificada, reconocida y aceptada por el voto de todos como divina, es la reina del mundo. Así, gracias a la hipótesis de Dios, toda posición conservadora o retrógrada, toda excepción dilatoria propuesta por la teología, la tradición o el egoísmo, queda perentoria e irrevocablemente descartada. Tengo además necesidad de la hipótesis de Dios para manifestar el lazo que une la civilización con la naturaleza. En efecto, esta admirable hipótesis, por lo cual el hombre se asimila al absoluto al implicar como implica la identidad de las leyes de la naturaleza y las de la razón, nos permite que veamos en la industria humana el completamente de la operación creadora. Hace solidarios el hombre y el globo en que habita, y en los trabajos de explotación de este patrimonio en que nos ha colocado la providencia. Patrimonio que es hasta cierto punto obra nuestra. Nos hace concebir el principio y el fin de todas las cosas. Si, pues, la humanidad no es Dios, continúa Dios. Lo que hay la humanidad, hablando en ese estilo, hace reflexivamente,
es lo mismo que empezó a hacer por instinto. La naturaleza parece ser por necesidad. En todos estos casos, y cualquiera que sea la opinión que se escoja, una cosa permanece indudable: la unidad de acción y de ley. Seres inteligentes, actores de un drama desarrollado con inteligencia, podemos deducir atrevidamente de nosotros mismos el universo y el eterno. Y cuando hayamos organizado definitivamente entre nosotros el trabajo, decir con orgullo: la creación está explicada. Así, el campo de exploración de la filosofía se encuentra determinado. La tradición es el punto de partida de toda especulación sobre el futuro. La utopía está para siempre jamás descartada. El estudio del yo, traslado de la conciencia del individuo a las manifestaciones de la voluntad social, adquiere el carácter de objetividad de que había carecido hasta aquí, y hecha la historia psicológica, la teología antropológica y las ciencias naturales metafísicas. No se deduce ya la teoría de la razón de la vacuidad de nuestro intelecto, sino de las innumerables formas de una naturaleza amplia y constantemente observable. Necesito también de la hipótesis de Dios a fin de atestiguar mi buena voluntad para con una multitud de sectas de cuyas opiniones no participo, pero cuyos rencores temo, para con los deístas, porque de tal sé que por la causa de Dios estaría dispuesto a tirar de la espada, y como Robespierre haría jugar la guillotina hasta descubrir el último ateo, sin sospechar siquiera que ese ateo fuese él mismo. Para con los mismos místicos, cuyo partido compuesto en una gran parte de estudiantes y de mujeres, marchando a la sombra de las banderas de Lamennais, Quinet y Leroux, y otros ha tomado por divisa tal amo, tal criado, tal dios, tal pueblo, y para arreglar el salario de un obrero, empiezan por restaurar la religión. Para con los espiritualistas, porque si desconociese los derechos del espíritu, me acusarían de fundar el culto de la materia, contra el cual protesto con todas las fuerzas de mi alma. Para con los sensualistas y materialistas, para los cuales el dogma divino es el símbolo de la represión y el principio de la servidumbre de las pasiones, fuera de las cuales, dicen, no hay para el hombre placer, ni virtud, ni genio. Para los eclécticos y los escépticos, libreros editores de todos los viejos sistemas filosóficos, que, sin embargo, no filosofan, ya sean coaligados en una vasta cofradía, con aprobación y privilegio del gobierno. Contra todo el que piensa, cree o afirma sin su permiso, para, en fin, con los conservadores, los retrógrados, los egoístas y los hipócritas que predican el amor de Dios por odio al prójimo, y desde el diluvio están acusando a la libertad de las desgracias del mundo y calumniando la razón por el despecho que su propia nulidad les inspira. Sería, pues, posible que se condenara una hipótesis que, lejos de blasfemar de las veneradas fantasmas de la fe, no aspira sino a presentarlos a la luz del día, en vez de rechazar los dogmas tradicionales y los prejuicios de la conciencia. Trata tan solo de verificarlos, y, sin por esto dejarse llevar de opiniones exclusivas. Toma por axioma la infalibilidad de la razón, y gracias a tan fecundo principio, no ha de concluir jamás contra ninguna de las sectas antagónicas. ¿Sería posible que los conservadores religiosos y políticos me acusasen de turbar el orden de las sociedades, cuando parto de la hipótesis de una inteligencia suprema, fuente de todo sentimiento de orden? Que los demócratas semicristianos me maldijesen como enemigo de Dios y por consiguiente como traidor a la República, cuando busco el sentido y el contenido de la idea de Dios. Que los mercaderes universitarios finalmente me imputasen impiedad por la demostración de ningún valor de sus productos filosóficos. Precisamente cuando sostengo que hay que estudiar la filosofía en su objeto, es decir, en las manifestaciones de la sociedad y de la naturaleza. Necesito aún de la hipótesis de Dios para justificar mi estilo. Ignorante de todo lo que toca a Dios, el mundo, al alma, al destino, obligado a proceder como el materialista, por la observación y la experiencia, y a expresar mis conclusiones en el lenguaje de los fieles, porque no existe otro, no sabiendo si mis fórmulas, a pesar teológicas, deben ser tomadas en sentido propio o en sentido figurado, habiendo de pasar en esta perpetua contemplación de Dios, del hombre y de las cosas, por la sinonimia de todos los términos que abrazan las dos categorías del pensamiento, la palabra y la acción.
y no queriendo con todo afirmar nada por un lado ni por otro, exigía el rigor de la dialéctica, que supusiese ni más ni menos esa incógnita que se llama Dios. Estamos llenos de la divinidad, hobbies omnia plena. Nuestros monumentos, nuestras tradiciones, nuestras leyes, nuestras ideas, nuestras lenguas y nuestras ciencias, todo está infectado de esa indeleble superstición, fuera de la cual no podemos hablar ni obrar, y sin la cual ni siquiera pensamos. Tengo, por fin, necesidad de la hipótesis de Dios para explicar la publicación de esas nuevas memorias. Nuestra sociedad se siente preñada de acontecimientos y está inquieta por su porvenir. Como da razón de esos vagos presentimientos con la sola ayuda de una razón universal, inmanente y permanente, si se quiere, pero impersonal y por consecuencia muda, o bien como la idea de una necesidad se implica contradicción que la necesidad se conozca. Y tengo por lo tanto presentimientos. Aquí, pues, no se queda aún más que la hipótesis de un agente o incubo que pesa sobre la sociedad y le da visiones. Ahora bien, cuando la sociedad profetiza, se pregunta por boca de unos y se contesta por boca de otros. Y dichoso y sabio entonces el que sabe escuchar y comprender, porque ha hablado Dios mismo. Quita locus es Deus. La Academia de Ciencias Morales y Políticas ha propuesto la cuestión siguiente: determinar los hechos generales que regulan las relaciones de los beneficios con los salarios y explicar sus oscilaciones respectivas. Hace algunos años preguntaba la misma academia cuáles son las causas de la miseria. Nace esto de que el siglo XIX no tiene más que un pensamiento, igualdad y reforma, pero el espíritu sopla donde mejor le parece. Se pusieron muchos a estudiar la cuestión y no contestó nadie. El colegio de los aruspices ha repetido por lo tanto su pregunta en términos más significativos. Quiere saber si reina el orden en el taller, si son equitativos los salarios, si la libertad y el privilegio están justamente compensados, si la noción del valor que determinan los hechos, todos del cambio, es en las formas en que la han presentado los economistas, suficientemente exacta, si el crédito protege el trabajo, si la circulación es regular, si las cargas de la sociedad pesan por igual sobre todos los ciudadanos, etc. Y, en efecto, teniendo la miseria por causa inmediata la insuficiencia del producto del trabajo, conviene saber cómo fuera de los casos de desgracia o mala voluntad es insuficiente el producto del trabajo del obrero. Es esta siempre la misma cuestión sobre la desigualdad de fortunas que tanto ruido causó hace un siglo, y por una extraña fatalidad se reproduce incesantemente en los programas académicos, como si ahí estuviese el verdadero nudo de los tiempos modernos. La igualdad, pues, su principio, sus medios, sus obstáculos, su teoría, los motivos de que se le aplaque, la causa de las iniquidades sociales y providenciales. Esto es lo que hay que explicar al mundo, a pesar de los sermones de los incrédulos. Sé bien que las miras de la academia no son tan profundas, y tiene tanto horror a lo nuevo como un concilio, pero cuanto más se vuelve hacia lo pasado, más nos refleja el porvenir, y más por consiguiente debemos creer en su inspiración, porque los verdaderos profetas son los que no comprenden lo que anuncian. Escuchad ante todo. ¿Cuáles son, ha dicho la Academia, las más útiles aplicaciones que pueden hacerse del principio de la asociación voluntaria y privada para el alivio de la miseria? Y después, exponer la teoría y los principios del contrato de seguros, hacer su historia y deducir de la doctrina de los hechos el desarrollo de que sea susceptible este contrato, y las diversas aplicaciones útiles que de él pueden hacerse en el estado de progreso en que se encuentra actualmente nuestro comercio y nuestra industria. Convienen los publicistas en que el seguro, forma rudimentaria de la solidaridad comercial, es una asociación en las cosas, societas in re, es decir, una sociedad cuyas condiciones, fundadas en relaciones puramente económicas, escapan a la arbitrariedad del nombre. De suerte que una filosofía del seguro o de la garantía mutua de los intereses que se dedujese de la teoría general de las sociedades reales, in re, contendría la fórmula de la conciencia universal, en la que no cree ninguna academia.
Y cuando reuniendo en un mismo punto de vista el sujeto y el objeto, pide la academia, al lado de una teoría sobre la asociación de los intereses, otra sobre la asociación voluntaria, nos revela lo que ha de ser la sociedad más perfecta, y afirma por ahí todo lo que hay más contrario a sus convicciones: libertad, igualdad, solidaridad, asociación. ¿Por qué inconcebible equivocación un cuerpo tan eminente conservador ha propuesto a los ciudadanos ese nuevo programa de los derechos del hombre? Así, Caifás profetizaba la redención negando a Jesucristo. Sobre la primera de estas cuestiones ha recibido la Academia, en 2 años, 55 memorias, prueba de que el tema estaba maravillosamente ajustado al estado de los ánimos. Pero no habiendo sido ninguna considerada digna de premio, la Academia ha retirado la cuestión alegando la insuficiencia de los concurrentes, pero en realidad porque no habiéndose propuesto otro objeto que el que el concurso no tuviera éxito, le convenía, sin esperar más, declarar desprovistas de fundamento las esperanzas de los partidarios de la asociación. Así pues, esos señores de la Academia desmienten en su salón de sesiones lo que han anunciado desde el trípode. No me admira una contradicción tal, y líbreme Dios de imputarles eso como un crimen. Creían los antiguos que las revoluciones se anunciaban con signos espantosos, y que, entre otros prodigios, los animales hablaban. Era una figura con la que designaban esas ideas repentinas y esas palabras extrañas que circulan de improviso entre las masas, en los momentos de crisis y que parece haber surgido sin antecedentes humanos, tanto se apartan del círculo del juicio común. En la época en que vivimos no podía dejar de reproducirse el fenómeno. Después de haber proclamado la asociación por un instinto fatídico y una espontaneidad maquinal, pecudesque locutem, esos señores de la Academia de Ciencias Morales y Políticas han recobrado su prudencia de costumbre, viniendo la rutina a desmentir su inspiración. Sepamos, pues, discernir los avisos del cielo de los juicios interesados de los hombres, y tengamos por cierto que en los discursos de los sabios lo principalmente indudable es aquello en que ha tenido menos para su reflexión. La Academia, con todo, rompiendo tan bruscamente con sus instituciones, parece haber sentido remordimientos. En lugar de una teoría de la asociación en que no cree cuando reflexiona, pide un examen crítico del sistema de instrucción y de educación de Pestalozzi, considerado principalmente en sus relaciones con el bienestar y la moralidad de las clases pobres. Quién sabe, puede que la relación de los beneficios y los salarios, la asociación, la organización del trabajo, se encuentren al fin en el fondo de un sistema de enseñanza. La vida del hombre, ¿no es acaso un perpetuo aprendizaje? ¿La filosofía y la religión no constituyen acaso la educación para la humanidad? Organizar la instrucción será, por lo tanto, organizar la industria y hacer la teoría de las sociedades. La Academia, en sus intervalos lúcidos, vuelve a esa misma idea. ¿Qué influencia ejercen sobre la moralidad de un pueblo? Habla aún la Academia, los progresos que el gusto por el bienestar material. Tomada en su más notorio sentido, esa nueva cuestión de la Academia es banal y propia a lo sumo para ejercitar las facultades de un retórico, pero la Academia, que ha de ignorar hasta el fin el sentido revolucionario de sus oráculos, ha descorrido la cortina en su glosa. ¿Qué cosa tan profundas habrá visto en esta tesis epicúrea? El gusto por el lujo y los goces, nos dice el singular amor que por ellos siente la mayor parte de los hombres, la tendencia de las almas y de la inteligencia a no preocuparse de otra cosa, el acuerdo entre los particulares y el Estado para hacer de ellos el móvil y el sujeto de todos sus proyectos, de todos sus esfuerzos y de todos sus sacrificios, engendran sentimientos generales e individuales que, buenos o nocivos, son principios de acción quizás más poderosos que los que en otros tiempos han dominado a los hombres. No se había jamás ofrecido a los moralistas mejor coyuntura para denunciar el sensualismo del siglo, la venalidad de las conciencias y la corrupción erigida en medio del gobierno. Más en lugar de esto, ¿qué hace la Academia de Ciencias Morales?
con la más automática calma del mundo, establece una serie en que el lujo proscrito durante tanto tiempo por los estoicos y los ascetas, esos maestros de santidad, ha de aparecer a su vez en calidad de principio de conducta tan legítimo, tan puro y tan grande como todos los invocados en otro tiempo por la religión y la filosofía. La eternidad nos dice los móviles de acción, sin duda ya viejos y gastados, a que sucede providencialmente en la historia la voluptuosidad y por los resultados de los primeros. Calculad los efectos de esta. Probad en una palabra que Aristipo no ha hecho más que adelantarse su siglo, y que su moral debía tener su día de triunfo, como la de Zenón y la de Akempis. Tenemos, pues, que entendérnosla con una sociedad que no quiere ya ser pobre, que se burla de todo lo que fue un tiempo querido y sagrado, la libertad, la religión y la gloria. Interín no tiene la riqueza que para obtenerla arrostra toda clase de afrentas y se hace cómplice de toda clase de bajezas. Y, sin embargo, esta ardiente sed de placeres, esa irresistible voluntad de llegar al lujo, síntoma de un nuevo periodo de la civilización, es el supremo mandato en cuya virtud hemos de trabajar por la expulsión de la miseria. Nos lo dice así la Academia. ¿Qué vienen a hacer después de esto? El precepto de la expiación y de la abstinencia, la moral del sacrificio, la resignación de la afortunada medianía. Qué manera de desconfiar de las compensaciones celestiales en otra vida, y que mentiza el Evangelio. Y sobre todo, qué manera de justificar un gobierno que ha tomado la llave de oro por sistema. Como hombres religiosos, cristianos, sénecas, han podido proferir de golpe tantas máximas inmorales. La Academia, completando su pensamiento, va a contestarnos. Demostrad cómo los progresos de la justicia criminal en la persecución y el castigo de todos los atentados contra las personas y las propiedades siguen la marca las épocas de la civilización, desde el estado salvaje hasta el de los pueblos más cultos. Se cree que los criminalistas de la Academia de Ciencias Morales han previsto la conclusión de sus premisas. El hecho que se trata de estudiar en cada uno de sus periodos, indica la Academia con las palabras progresos de la justicia criminal, no es otra cosa que la progresiva blandura que se manifiesta ya en la forma de los procedimientos criminales, ya que en la penalidad, a medida que la civilización aumenta en libertad, luz y riqueza, de suerte que siendo el principio de las instituciones represivas, inverso de todos los que constituyen el bienestar de las sociedades. Hay una constante eliminación de todas las partes constitutivas del sistema penal, así como de todo el aparato judiciario, y la última conclusión de ese movimiento es que ni el terror ni los suplicios son la sanción del orden, y, por consecuencia, tampoco la religión y el infierno. ¡Qué trastorno tan considerable de las ideas hasta aquí admitidas! ¡Qué negación tan absoluta de todo lo que tiene la tarea de defender la Academia de Ciencias Morales y Políticas! Mas, si la sanción del orden no está ya en el temor de un castigo que hay que sufrir, ya en esta, ya en otra vida, ¿dónde están las garantías protectoras de las personas y de las propiedades? O por mejor decir, sin instituciones represivas, ¿qué va a ser de la propiedad y sin la propiedad? ¿Qué va a ser de la familia? La Academia, que no sabe nada de todo esto, responde sin conmoverse. Trazad las diversas fases por que ha pasado en Francia la organización de la familia, desde los tiempos antiguos hasta nuestros días, lo cual significa determinad por los anteriores progresos de la organización de la familia, las condiciones de existencia de la misma, dadas la igualdad de fortunas, la asociación voluntaria y libre, una solidaridad universal, el bienestar físico y el lujo, el orden público sin cárceles, jurado policía sin verdugos. No faltará, tal vez, quien extrañe que después de haber puesto en tela de juicio, al par de los demás audaces innovadores, todos los principios del orden social, la religión, la familia, la propiedad, la justicia, no haya la Academia de Ciencias Morales y Políticas propuesto también este problema. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? El gobierno es, en efecto, para la sociedad la fuerte de que dimana toda iniciativa, toda garantía, toda reforma. Era,
pues interesante saber si el gobierno, tal como está formulado en la Constitución, basta para la solución práctica de las cuestiones de la academia. Pero sería conocer mal los oráculos si imaginémonos que proceden por inducción y análisis, precisamente porque el problema político era una condición o corolario de las demostraciones que deseaba, no podía la academia hacer objeto de un concurso. Una conclusión tal le habría abierto los ojos, y sin esperar las memorias de los concurrentes, se habría apresurado a suprimir por entero su programa. La academia ha vuelto a tomar la cuestión desde más arriba, y se ha dicho: la obra de Dios son bellas por su propia esencia, justificata in semestipsa, son verdaderas, en una palabra, porque son suyas. Los pensamientos del hombre se parecen a espesos vapores, cruzados por largos y débiles relámpagos. ¿Qué es, pues, la verdad con relación a nosotros mismos? ¿Y cuál es el carácter de la certidumbre? Las obras de Dios son bellas por su propia esencia, justificata in sepsia, son verdaderas, en una palabra, porque son suyas. Los pensamientos del hombre se parecen a espesos vapores, cruzados por largos y débiles relámpagos. ¿Qué es, pues, la verdad con relación a nosotros mismos? ¿Y cuál es el carácter de la certidumbre? Lo cual es como si la academia nos dijera: verificaréis la hipótesis de vuestra existencia, la hipótesis de la academia que os interroga, la hipótesis del tiempo, del espacio, del movimiento del pensamiento y de las leyes del pensamiento. Luego verificaréis la hipótesis del pauperismo, la hipótesis de la desigualdad de condiciones, la hipótesis de la asociación universal, la hipótesis de la felicidad, la hipótesis de la monarquía y de la república, la hipótesis de una providencia. Esto es todo una crítica de Dios y del género humano. Apelo al programa de tan respetable compañía. No soy yo quien he fijado las condiciones de mi trabajo, sino la Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Y cómo he de poder yo llenar estas condiciones si no estoy tampoco dotado de infalibilidad? En una palabra, si no soy Dios o adivino, la Academia admite, por lo que se ve, que la divinidad y la humanidad son idénticas, o por lo menos correlativas. Pero se trata de saber en qué consiste esa correlación. Tal es el sentido del problema de la certidumbre, tal es el objeto de la filosofía social. Así, pues, en nombre de la sociedad que Dios inspira, una academia interroga. En nombre de la misma sociedad, yo soy uno de los videntes que tratan de responder. Inmensa la tarea y no me prometo acabarla, pero iré hasta donde Dios me permita. Cualesquiera que sean mis palabras, no proceden de mi inteligencia. El pensamiento que hace correr mi pluma no me es personal, y no me es imputable, nada de lo que escriba. Contaré los hechos todos como los he visto, los juzgaré por lo que de ellos haya escrito, llamaré a cada cosa por su nombre más enérgico, y nadie podrá darse por ofendido. Examinaré libremente y por las reglas de adivinación que he aprendido, que es lo que exige de nosotros el consejo divino que nos viene en esos momentos por la boca elocuente de los sabios y los inarticulados acentos del pueblo. Señalaré con el dedo a donde nos empuja el invisible aguijón, y no serán irritantes ni mi acción ni mis palabras. Provocará la nube, y aun cuando haga caer de ella el rayo, seré inocente. En esa información solemne a quien me incita la academia, tengo algo más que el derecho de decir la verdad. Tengo el derecho de decir lo que pienso. Ojalá que mi pensamiento, la manera de expresarlo y la verdad siempre sean una misma cosa. Y tú, lector, porque no hay escritor sin lectores, tú entras por mitad en mi obra. Sin ti no soy más que un truence sonoro. Con el favor de tu atención diré maravillas. ¿Ves ese torbellino que pasa y se llama sociedad? Torbellino de que brotan con terrible brillo y estruendo relámpagos, truenos, voces. Quiero hacerte tocar con el dedo los ocultos resortes que la mueven. Mas para esto es preciso que te reduzcas, cuando te lo mande, al estado de pura inteligencia. Los ojos del amor y del placer son impotentes para reconocer la belleza en un esqueleto, la armonía en entrañas expuestas al aire, la vida en una sangre negra y coagulada. Así
Los secretos del organismo social son letra muerta para el hombre, cuyo cerebro está ofuscado por sus pasiones y sus preocupaciones. Sublimidades tales no se hacen visibles, sino en medio de una silenciosa y fría contemplación. Permíteme, pues, que antes de abrir a tu vista las hojas del libro de la vida, prepare tu alma por medio de esa purificación escéptica que reclamaron en todo tiempo de sus discípulos los grandes maestros del pueblo: Sócrates, Jesucristo, San Pablo, San Remigio, Bacon, Descartes, Galileo, Kant, etc. Quien quisiera que seas, ora vayas cubierto con los harapos de la miseria, otra vez vestido con los sustentuosos trajes de lujo. Te restituyo a esa luminosa desnudez que no empeñan los unos de la opulencia, ni los tosigos de la envidiosa pobreza. ¿Cómo persuadir al rico de que la diferencia de condiciones procede de un error de cuenta? Ni cómo podrá creer el pobre en su miseria que el propietario posee de buena fe. Enterarse de los sufrimientos del trabajador es para el ocioso la más insoportable de las distracciones. Del mismo modo que hacer justicia al afortunado es para él miserable el más amargo de los brebajes. Te has elevado en dignidad, yo te destituyo y hete de nuevo libre. Hay demasiado optimismo bajo ese uniforme de ordenanza, demasiada subordinación, demasiada pereza. La ciencia exige la insurrección del pensamiento, y el pensamiento del empleado es su sueldo. Tu novia, bella, apasionada, artista, no está, me complazco en creerlo, sino enamorada de ti. Eso quiere decir que tu alma, tu ingenio, tu conciencia han pasado al más encantador objeto de lujo que la naturaleza y el arte hayan producido para eterno suplicio de los fascinados mortales. Te separo de esa divina mitad de ti mismo, porque es hoy demasiado creer la justicia llamar a una mujer. Para pensar con claridad y grandeza, es preciso que el hombre desdoble su naturaleza y quede bajo su hipóstasis masculina. Por otra parte, en el estado en que te he puesto tu novia o no te conocería, acuérdate de la mujer de Job. ¿Qué religión es la tuya? La tuya, olvida tu fe, yace por sabiduría ateo. ¿Cómo? Dirás, ateo, a pesar de vuestra hipótesis. No, a pesar, sino a causa de mi hipótesis. Es preciso haber tenido largo tiempo el pensamiento levantado por encima de las cosas divinas para gozar del derecho de suponer una personalidad más allá del hombre, una vida más allá de esta vida. Por lo demás, no temas por tu salvación. Dios no se enoja contra el que le desconoce, por efecto de su razón, como no se acuerda del que le adora sobre palabra ajena. Y en el estado de tu conciencia, lo más seguro para ti es no pensar nada de Dios. ¿No ves qué sucede con las religiones, como con los gobiernos, el más perfecto de los cuales sería la negación de todos? Que no se deje, pues, cautivar tu alma por ninguna fantasía política ni religiosa. No existe otro método para no ser hoy renegado ni víctima. Ah, decía yo en los días de mi entusiasta juventud, ¿será posible que no oiga tocar las segundas vísperas de la República, de cantar a la manera dórica por nuestros sacerdotes, vestidos de blancas túnicas, el himno del regreso? Cambia, oh Dios, nuestra servidumbre, como el viento del desierto, en soplo refrigerante. Pero he desesperado de los republicanos, y no conozco ya ni religión ni sacerdotes. Quisiera aún, para hacer más seguro tu juicio, hacerte el alma insensible a la piedad, superior a la virtud, indiferente a la dicha, pero exigir demasiado de un nófito. Acuérdate tan solo, y no te olvides jamás de que la piedad, la dicha y la virtud, así como la patria, la religión y el amor, son máscaras.